Como les iba comentando en la fase anterior, y bueno, repitiendo nuevamente que hay muchos que no se han podido conectar por el tema que ha habido con la luz. Jesús Tenreiro también tenía esa aproximación al lugar de una manera particular y era evidente también su aproximación al desarrollo de la edificación desde el punto de vista de la implantación de la forma, muy influenciada por la arquitectura de Louis Kahn. ¿Ok? Y eso se hace evidente en este que es uno de sus proyectos emblemáticos, que es la abadía benedictina de San José en Huihue, estado Carabobo, un edificio que realmente merece la pena de ser visitado y es un hito dentro de lo que es la arquitectura venezolana del siglo XX, así como lo es también la arquitectura de Jimmy Alcock. Sin embargo, la producción de Jesús Tenreiro y su aproximación proyectual era totalmente distinta, ¿ok? Y esto lo sé porque en el año 2015 realicé para la maestría en Historia de Arquitectura una investigación sobre la obra de Jesús Tenreiro, muy modesta, y tuve la oportunidad de entrevistar a la viuda de Jesús, Ana Díaz de Tenreiro, quien fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad José María de Vargas en ese entonces, en los años también 88, 89, que yo inicié mis estudios, pues, ¿no? Pero luego de muchos años y de mi interés sostenido en el conocimiento de la obra de Jesús, tuve la oportunidad de entrevistarla y aclarar un poco cuál era su aproximación. Y su aproximación estaba directamente ligada a los gustos y su forma de vida y de apreciar las cosas, ¿ok? Era una aproximación de carácter profundamente simbólico, de interpretación del ser y del ser concebido en la comprensión del sí mismo, del self, según la categoría junguiana. Él era un admirador de todo lo que era la cultura teutona, alemana. em, Se manejaba mucho en el aspecto de lo simbólico en la edificación, em, eh, la influencia de lo material, la materialidad también, y tuvo, digamos que, un periodo en el que realizó un grupo de viviendas unifamiliares, de las cuales estudié una de ellas durante largo tiempo, la registré fotográficamente y luego realicé un trabajo que lo vamos a revisar un momento aquí, ¿no? Pero esa era la aproximación de él a el tema arquitectónico, ¿no? La música de Wagner, la psicología arquetipal de Jung, el tema de lo simbólico, el tema del el material en su sentido más puro, digamos que hasta agreste, la consideración evidentemente climática, eh, pero en un sincretismo como asociativo con los postulados de quien fuera su maestro personal, como lo dijo Ana Díaz de Tenreiro en esa entrevista, el Louis Kahn, ¿no? Entonces es una arquitectura que está plena y llena de símbolos, ¿no? Y esos símbolos obviamente se ven a lo largo de su producción arquitectónica, eh, que es importante de señalar.
yo voy a permitir en este caso también hacer uso del artículo que, que escribí a partir de esa investigación en la revista de arquitectura Entre Rayas, ¿ok? El enlace lo voy a dejar allí en el portal y también en, en el canal, pues, ¿no? Entonces, eh, yo voy a leer con mucha modestia un fragmento de, de, de esta, de esta introducción que hago a la obra de Jesús Tenreiro a partir del conocimiento de esta casa. Esta casa se llama Casa Guanadí. Está registrada en el libro editado por Juan Pedro Posani, bueno, realizado por Juan Pedro Posani y Graciano Gasparini en el año 1961, donde aparece reseñada la casa. Y curiosamente esa casa estaba ubicada al frente de donde yo viví a lo largo de prácticamente toda mi vida, hasta cierto punto que, pues, bueno, me, me hice hombre y me independicé, pero siendo estudiante de arquitectura, me encontré con la casa en ese libro y cuando vi la casa, vi que esa era la casa que yo veía desde el balcón de mi casa y era la casa que nosotros utilizábamos, imagínate, para eh, manejar con la patineta alrededor, porque además quedaba frente a casa de una de las chicas que estudiaba conmigo, estudió conmigo en el liceo y pues la dinámica de nosotros giraba en torno a ese espacio que luego yo cuando comencé a estudiar arquitectura me di cuenta de que esa casa que prácticamente convivió conmigo en mi adolescencia era una obra importante. Y en el año 2015 logré ingresar a hacer un registro fotográfico y presentarlo como trabajo del taller de restauración en la maestría de la historia de la arquitectura y urbanismo que realicé en la Facultad de Arquitectura en el año 2015 y se publicó en la revista Entre Rayas. Eh, Aquí yo digo que aproximarse a la comprensión del trabajo y obra del arquitecto Jesús Tenreiro Decwitz implica acercarse a la personalidad del arquitecto a través de ciertas complejidades desde el punto de vista operativo en lo concerniente a la investigación por la escasa información y documentación pública, pero al tiempo que compleja, paradójicamente sencilla, dado que la personalidad del arquitecto, así como su presencia e influencia como docente en la actividad académica que ejerció religiosamente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, ha permitido, nos ha permitido conocer ciertos aspectos tangenciales y otros esenciales transmitidos de forma oral a través de sus discípulos y de quienes le conocieron, rescatando en este proceso el sentido de ser del arquitecto y de cómo esa fórmula se traduce en la realización de su prolija producción arquitectónica de diseño, pero de escasa, aunque trascendente edificatoria. Entonces, a partir de allí, el discurso se va elaborando, la imagen de la casa allí en solitario que aparece en Caracas a través de su arquitectura es la que yo tenía como referencia y es la que inmediatamente me permitió reconocer la casa y fotografiarla durante varias
etapas, pues, ¿no? De mi carrera de estudiante, ¿no? Una de las fotografías está en la guía Caracas del Valle al Mar, editada coordinada por Iván González Viso y please close a little bit, y, y apoyada por otros autores, ¿no? Una de esas fotografías eh, eh, fue tomada y cedida por mí para esa guía, junto con la descripción que hace Rafael Urbina de la casa, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo está estructurado, también lo muestro para que tengan una visión de cómo desarrollar ese ensayo. Hay una parte que hago de antecedentes biográficos, ¿no? Es decir, hablo sobre el nacimiento del arquitecto en 1936 y también hago referencias sobre lo que su hermano, también arquitecto Oscar Tenreiro, decía de su obra, pues, ¿no? Por lo menos en este caso logro recoger eh, en un artículo que escribió Oscar Tenreiro llamado Nuestra Caja de Dios. Dice, Jesús Tenreiro y yo veíamos la arquitectura de modo muy diferente, hasta antagónico. Lo he hecho notar en el pasado y lo digo hoy de modo más libre, porque a estas alturas de la edad y observando lo ocurrido en el mundo de la arquitectura, he podido entender mejor la importancia de la diversidad y la complementariedad entre los puntos de vista, las aproximaciones a la disciplina de los diferentes arquitectos y la proximidad de sangre no tiene que ser unidad de puntos de vista, de posiciones ante el mundo, de modos de ver la vida. Lo podemos decir con propiedad a quienes hemos sido padres de varios hijos, ¿no? Entonces, fíjate que el discurso que yo doy como discípulo de un maestro y el que da a un hermano eh, tienen una carga emocional intrínseca y aquí te hablan no solamente de lo tropical o de lo mestizo o de si existe o no una línea paralela, ¿no? Te habla de el ser y de la persona como elemento definitorio de la arquitectura, pues. Y pues eh, hago una parte donde hablo de las influencias universales, ¿ok? Y allí señalo palabras de su viuda que también me voy a permitir reflejar aquí muy respetuosamente, ¿no? Ella, Ana, decía, fíjate que tú me comentabas que había una coherencia entre la obra y el personaje, porque el estudio se llama coherencia, obra y personaje, que tú intuyes porque no conociste. Y es así. Yo siempre, y esto lo he conversado con Rafael Urbina, que nosotros dos queremos escribir sobre Jesús, pero mis manos no quieren hacerlo, no pueden. Es porque el pensamiento sobre Jesús no se ha cerrado, pero algún día será. ¿Ok? Entonces, eh, hay una aproximación sin duda del hermano sobre su vinculación y lo arquitectónico y de su viuda y de su discípulo Rafael Urbina, quien lo acompañó a lo largo, entre otros, el arquitecto Luis Polito también, que lo acompañaron a lo largo de su vida y de sus proyectos. Otro de sus proyectos importantes, sin duda, es la sede del Consejo Municipal de Barquisimeto, que te invito a revisar, ¿ok? Y pues hay distintas tesis con relación a la arquitectura de Jesús Tenreiro, ¿no? La que esboza William Niño Araque, lamentablemente fallecido, querido profesor también, eh, que
organizó una exposición en el año de 1989, a un año de haber yo iniciado mis estudios de arquitectura, que se llamó Los signos habitables. Y en ese texto del catálogo, William dice em, que interpreto yo de ese texto que siempre fue afanoso en el intento por estructurar la obra de los arquitectos de la modernidad tardía venezolana, encasillándolo como el producto de unas supuestas escuelas inexistentes. Aquí soy bastante crítico y hasta altanero, pues, ¿no? Leyéndolo ahorita desde la distancia. Una fantasía que se estructura dentro de una genealogía que tiene como único padre a Carlos Raúl Villanueva y en ocasiones a José Miguel Galia según convenga el caso. Pues, ¿no? Esto lo estoy yo interpretando y parafraseando, pues, ¿no? En el citado texto se esboza el concepto de artisticidad arquitectónica y que tendría, según Niño, en Tenreiro, uno de sus principales defensores, lo cual por demás es absurdo e incoherente para mí, ya que el planteamiento de una artisticidad arquitectónica en su solo enunciado admite una paradoja conceptual y casi secular, y que no es más que engalanar bajo una terminología ornamentada la sempiterna dicotomía sobre la arquitectura como razón artística o bien como producción racional funcionalista, sobre cuya razón disertaron importantes críticos del siglo pasado como Bruno Sevi, Nicolás Pezner, Leonardo Benévolo y Giulio Carlo Argan, ¿no? Entonces, allí hay algunas referencias que yo hago y señalo que es contradictorio hablar de una artisticidad arquitectónica, como ahora digo que es contradictorio hablar de una arquitectura latinoamericana, pues, ¿no? Entonces, bueno, así se estructura, pues, ¿no? Y para no hacer muy prolongado el tema, porque quiero traer a colación otra publicación del profesor Edgar Cruz, quien sí nos habla de arquitectura y arquitectos latinoamericanos, venezolanos, quien es nuestro coordinador docente, por cierto, y querido profesor. Em, Me voy a permitir señalar algo que la viuda de Jesús continúa diciendo. Si algo que Jesús tenía realmente era su coherencia entre su vida entera de hombre, de ser humano, con muchas cosas buenas como otras no tan buenas, y con otras posiblemente no buenas. Pero todo eso lo aceptó en su vida como algo importante, porque era justamente lo que lo hacía más humano, más de ese ser alejado y que quería estar alejado de toda pantalla, de toda persona. Eso que uno se hace persona, pero en apariencia y en su interior es otra cosa. Él buscó siempre ser auténtico y por eso cuando se equivocaba, cuando él sabía que se equivocaba, él prefería decirlo y que la imagen que tú tengas de él, de héroe, de gran arquitecto, no importa que se bajara con tal que pudiera acercarse a lo que realmente era su vida, lo que él era. Entonces, su arquitectura era él, ¿ok? No la interpretación que nosotros hagamos. Era una transformación de de su ser en su arquitectura, ¿no? Entonces, fíjate cómo es interesante la aproximación y cómo esa aproximación personalísima, intelectual, comienza a aparecer en elementos simbólicos, en este caso en la iglesia de la abadía y la torre del campanario, como
cómo el elemento simbólico juega un papel importantísimo, pero también el elemento de adaptación al terreno y al clima, ¿no? Entonces, es el manejo de una serie de complejidades que van más allá de lo que nosotros podemos ver como observadores distantes de la obra del arquitecto, pues. Entonces, bueno, aquí está este ensayo eh, que les voy a dejar y pues el momento culminante de esto es cuando yo, yendo nuevamente a mi época de estudiante, pero ya ahora como estudiante de una maestría, ¿ok? Logro ingresar a la vivienda, ¿ok? Una vivienda que siempre yo había visto desde fuera y ese ingreso me permitió tomar estas fotografías que son inéditas y que solamente existen en mis archivos personales porque esa casa que yo tenga conocimiento no ha sido registrada por ninguna publicación, pues, ¿no? Se la cedí a la revista Entre Rayas y pues también se elaboró la planimetría eh, de la vivienda que aparece allí, ¿ok? Que fue elaborada en conjunto con los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, eh, apoyados por el profesor Víctor Sánchez Tafur, quien generosamente me cedió algunas de, esa, de esos dibujos que yo luego reproduje y que de alguna manera estructuré en un collage de imágenes de cada sector de la vivienda, pues, ¿no? Y te puedo decir que es verdaderamente interesante cómo lo que tú transcribes de una conversación de una persona que compartió vida con ese genio creador se puede traducir en una vivienda. Esta vivienda originalmente lleva por nombre Palacios Cabré, la proyectó Jesús Tenreiro para su prima, quien contraía nupcias con el empresario de quien llevaba ese apellido, y en la incipiente urbanización Cumbres de Curumo, que vale la pena investigar porque hay muchos ejemplos de muchos arquitectos de renombre venezolanos que hicieron sus obras primeras en ese lugar, pues. Entonces, esto te va a servir un poco o les va a servir a ustedes todos un poco de referencia para la elaboración de el ensayo final que ya lo tenemos bastante próximo y bastante cerca, ¿no? Y luego les quiero em, mostrar, vamos a esperar un segundito mientras carga, vamos, ok, el libro del profesor Edgar Cruz Contreras, ok, que llama Arquitectos Venezolanos Contemporáneos, ok. Fíjate que el término latinoamericano no está mencionado allí, pues, ¿no? Y es interesante también, lo voy a compartir, es interesante en el sentido de que hace una revisión completa, un poco como la estructura de este curso, comenzando con la arquitectura de Caracas, inmediatamente habla de Jesús Tenreiro y la presencia de los arquetipos, es decir, del carácter simbólico y de la influencia que tiene la psicología de Jung
en su quehacer arquitectónico. Y luego, pues, está Enrique Hernández, Gorka Dorronsoro, Jorge Rigamonti, Helen de Garay, Celina Ventata, Dirk Borfors, Galia, Jimmy Alcock, Benacerraf, Víquez González y Rivas, Jorge Castillo. Es decir, toda esa camada de arquitectos nacidos entre los años 30 y 40, 50, ¿no? Y que vienen teniendo presencia dentro de lo que es el panorama arquitectónico venezolano ya en lo que es los años 80, ¿no? Hasta estos días, pues, ¿no? Todavía algunos ya fallecidos, otros muy avanzados en edad, pero digamos que marcaron un espacio-tiempo que el profesor Edgar Cruz muy hábilmente cataloga en esta obra que es fundamental y muy bien elaborada, pues, ¿no? Y muy bien centrada en lo que es la arquitectura venezolana. Entonces, con esto, mi querida Natalia, de alguna manera hago cierre, no completo, sino parcial, ¿ok? Porque todavía nos quedan un par de sesiones y quiero compartir también, bueno, entonces, siguiendo con lo que venía conversando, y siendo un poco personalista, eh, porque es inevitable, porque son personas con las que uno ha tenido contacto. En mi página de Instagram tengo eh, una secuencia de escritos que se llaman de la mano de Alcock, Apuntes y Recuerdos. Es una serie de ocho capítulos donde yo hablo sobre mi experiencia, no solamente con Jimmy, sino con otras personas y personalidades que han tenido influencia en mi carrera y en la carrera de muchos, ¿no? En este caso de la arquitectura, pero también hablo sobre la parte de la arquitectura alemana, que es una línea de investigación que me interesa mucho, no tiene nada que ver con este curso. Y también sobre la parte ya del trabajo de construcción como tal. Entonces, voy a dejar ese enlace, pues, ¿no? Y aquí yo hablo de mis recuerdos sobre esa experiencia, ¿no? Y allí, muy brevemente, yo coloco apuntes y recuerdos. Y escribo, corría el año 1991, los preparativos para una muestra denominada Alcock Proyectos y Obras 1959-1992 estaba en preparación. Le conocía porque mi padre lo mencionaba siempre. Me gustaría que trabajaras con él. Ellos eran amigos, pues no, eso yo se lo dije a Jimmy después de 2 años de estar trabajando con él, porque me daba un poco de pena, pues no, que, que se pensara que de alguna manera eso influenció, pues, ¿no? Me gustaría que trabajaras con él, decía. Yo apenas comenzaba en arquitectura en la Universidad José María Vargas, donde mi vida cambió para siempre positivamente. El pensamiento de mi padre cristalizó al pasar el tiempo a través del programa de pasantía de la facultad. Fui pasante en la oficina WJ Alcock Arquitecto en 1992. Más adelante supe que mi padre y él se conocían de la juventud, al igual que a su hermano Frank Alcock. Hice mi pasantía, la cual culminé. Pasó un tiempo, recién salían al mercado los primeros teléfonos móviles
Mi mamá María recibió la llamada de Jimmy a mi casa un tiempo después para incorporarme en el proyecto de ampliación del Museo Arturo Michelena en La Pastora, Caracas. Yo siempre lo he llamado Jimmy. Como pasante me correspondió reorganizar el archivo de plano, copias de material disperso producto del desorden al que llevó la célebre exposición organizada por la Galería de Arte Nacional bajo la curaduría de los arquitectos profesores William Niño Araque, Ana María Marín Mendoza y Jania Gómez. Antes de ser pasante, dibujé a mano las plantas arquitectónicas de la Casa La Ribereña, ubicada en el Country Club Caracas, para la mencionada exposición. La galería convino eh, me perdí un momentico. Ah, la galería convino con la institución, con la universidad, a través de la Facultad de Arquitectura, Artes Plásticas y Museología de la Universidad José María Vargas, la producción de planos y maquetas para la mencionada retrospectiva, tal cual como se hizo para la exhibición sobre la obra de Carlos Raúl Villanueva en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en el año 1988. Así lo viví, así me lo han contado. La oficina donde trabajé era funcional, modesta, con un estar pequeño en el acceso, con secretaria y sillón moderno. La oficina de Jimmy se ubicaba tras una puerta corrediza de madera. Era amplia y sobria. Tenía una gran mesa circular y una iluminación tenue y acogedora. Bueno, entonces de esa forma he ido estructurando esa serie de escritos sobre eh, la percepción mía como un joven eh, inocente de apenas 17, 18 años, ingresando a ese mundo maravilloso e increíble para mí, pues, ¿no? Eh, ya luego, cercano de culminar la carrera, con 21 años, 20, 21 años, pues me incorporé a trabajar por un tiempo con él, pues, ¿no? Entonces, bueno, la conexión allí se las voy a dejar en el enlace, un poco para que la revisen, hay algunos reels y pues bueno, con esto de alguna manera quiero dejar estas próximas 2 semanas, sí, 2, 3 semanas, quiero dejar un poco de espacio para que ustedes de alguna manera estructuren ese ensayo y pues lo vayamos discutiendo en las próximas sesiones, pues, ¿no? Porque digamos que con esta clase, pues logramos dar una especie de cierre parcial, ¿ok? Donde necesitamos ya incorporar bibliografía, incorporar todos los escritos que hemos venido realizando, em, em, estructurándolo con las normas APA en su séptima edición, que bueno, es netamente eh, em, señalando las citas textuales, de dónde se han obtenido, el autor y el año, pues es algo bastante sencillo, pero digamos que de alguna forma ya darle estructura a este tema y nuestra percepción sobre el tema latinoamericano y venezolano, ¿no? Del ser y del hacer y del construir y del proyectar la arquitectura de lo que
llamamos, en este caso, América para mí, ¿ok? Y Venezuela es otra cosa, y Brasil es otra, y Chile es otra, y Perú y Argentina. Y Clorindo Testa es una cosa, y Rogelio Salmona es otra. También hablaré un poco de él en las próximas sesiones. Pero básicamente vamos a comenzar a estructurarlo, pues, ¿no? Bueno, entonces Natalia y resto del grupo, me perdonan un poco lo personal de la clase, pero pienso que junto con el trabajo del profesor Edgar Cruz como referencia bibliográfica, también el trabajo de, eh, bibliográfico de la guía de Caracas, del Valle al Mar, también es una referencia importante. Eh, Libro sobre la tectónica de la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva, de Nancy Dembo, también es un referente importante. Y pues algunas publicaciones también esporádicas, como las que le voy a dejar en enlace, pueden servir de orientación para estructurar el sentido final de ese ensayo, pues, ¿no? Que en principio se ha planteado como una idea comparativa, ¿no? Entre dos arquitectos, pero que también podría extenderse y abarcar un poco más, ¿no? Ya con esta aproximación que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, Natalia, creo que fuiste la única que quedó con, con luz y wifi como yo, afortunadamente, porque hubo problemas. Y pues bueno, si quieres agregar algo, preguntar algo, bueno, antes de cerrar la sesión, estoy aquí a la orden. No, profe, está todo claro. Todo muy bien. Ok. Sí, profe. Bueno, he revisado tus escritos y me han parecido muy interesantes. Espero que hayas leído los comentarios que te he dejado. eh, y pues con esta clase sé que se va a ampliar un poco esa visión, pues, ¿no? Que es lo que realmente se busca en el curso. Tener una postura crítica y personal sobre este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, que tengas una feliz noche. Quedamos en contacto. Igualmente, profe. Saludos. Gracias.